Luis González Posada, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gusto saludarlos, ¿cómo les va? Igualmente, muchas gracias por estar aquí en 24 horas, edición del mediodía. Primero que todo vamos a analizar la postura del presidente de México, AMLO, que continúa apoyando a Pedro Castillo pese a todo lo que ha pasado. No solo él, el embajador acudió ayer a la sede de la DIROES para visitar al exmandatario. Y bueno, esto ha generado zozobra en la Cancillería, que inclusive acabamos de leer el comunicado. ¿Cuál es su percepción o análisis de lo que está ocurriendo? Que el presidente de México viola sistemáticamente el principio de no intervención, interviniendo en el asunto de competencia interna del Perú. Esto lo ha hecho, comenzó el gobierno de Castillo con una serie de manifestaciones, envío de ministros diplomáticos para que le den protección, porque según él, Castillo le había dicho que por su condición de profesor e indígena era objeto de maltratos y de burlas. Es más, el propio López Obrador sostuvo que Castillo le había manifestado que inclusive no lo dejaban entrar al Congreso con su sombrero de pongo que usaba. Ajá. Y que las señoras de Lima cuando pasaba se tapaban la nariz, lo cual, como todos ustedes saben, es absolutamente falso. Pero de esa narrativa se ha valido López Obrador para sistemáticamente intervenir en asuntos del Perú. Por eso lo primero que voy a decirle es que me parece muy bien que la Cancillería haya convocado al embajador de México en Lima para expresarse su rechazo y protesta por las constantes intervenciones del señor López Obrador y de su canciller en asuntos de competencia interna del Perú. Me parece una buena decisión que todos debemos respaldar, porque ya era hora que paremos esto, ¿no? No solamente, permíteme decirle, con el presidente de México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha dicho cosas espeluznantes. Primero ha pedido la protección de los derechos humanos, del debido proceso. De derechos humanos, ajá, una medida cautelar a favor de Castillo. Pero ha dicho algo más grave, que ha dicho que se ha conculcado en el Perú el derecho a elegir y ser elegido, y ha agregado a tener un tribunal de justicia independiente. Esto realmente es una difamación. Es decir, lo que está dando a entender el señor Petro es que acá no hay jueces, que acá no hay garantías para el presidente Castillo, ¿no? Entonces hay que rechazar esas intervenciones y me parece que así como se convocó al embajador mexicano a la Cancillería, se debe convocar al embajador colombiano. Y si evidentemente la respuesta a esas convocatorias, a las cuales tiene derecho el Estado soberano del Perú, merecen como respuestas ligerezas o una ofensiva verbal, el segundo camino que nos quedaría es convocar a nuestros embajadores tanto en México como en Colombia y reducir la misión diplomática a nivel de encargado de negocios, que es lo que se utiliza hasta que la crisis sea superada. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados ante una sistemática intervención de estos gobernantes en temas que no les corresponden. En su experiencia como ex canciller, ¿Pedro Castillo aún podría solicitar asilo? ¿Qué pasa con su figura, estas visitas del embajador? ¿Cuál es la situación actual en términos diplomáticos? Bueno, usted sabe que el asilo político, de acuerdo al derecho internacional y a las diferentes convenciones de Montevideo, de La Habana, etcétera, solamente se concede cuando esté en riesgo la vida o la libertad de un ciudadano. Y el señor Castillo está encausada por acusaciones fiscales sólidas por una serie de actos de corrupción, por delitos comunes, más graves todavía, con los últimos acontecimientos donde su jefe de inteligencia nacional declaró que se le daba dinero, y donde también declaró el asesor del ministro de Vivienda, el señor Marrul, creo que se llama, agregando que habían fondos de dinero en efectivo que se entregaban a él y a su familia. De tal manera que ante esta avalancha de denuncias, decidió no ir al Congreso y hacer lo que hizo, un golpe fallido. Lo que a mí me sorprende es escuchar a personas que estuvieron en ese mismo ambiente, en Palacio de Gobierno, a esa misma hora, con las cámaras de televisión ahí, que digan que ellos no sabían nada. No, eso es muy curioso. Estaban en otro ambiente, pero no tenían idea de lo que estaba pasando.
Es de claro no creer. Pero en términos del asilo, para retomar ese tema, esta visita del embajador, ¿puede surgir algún efecto si a Pedro Castillo no le dictan una prisión preventiva, queda libre, podría asilarse? ¿Cómo funciona? Un pedido de asilo no puede interrumpir un proceso judicial en marcha, como se está realizando, investigaciones del Ministerio Público y escarcelar a la persona detenida. Eso no es asilo. El asilo solamente ocurre cuando si Pedro Castillo hubiera ingresado a la Embajada de México en Lima, que era su objetivo, quedaba bajo la protección del gobierno mexicano, que es el que, de acuerdo a las normas internacionales, el que califica si concede o no el asilo, ¿no? Esa es una norma ya establecida, pero no ocurrió. De tal manera que no puede interrumpir el presidente de México un proceso judicial en marcha, un presidente destituido no solo por el golpe de Estado, sino por las razones que se invocan en esa resolución legislativa por estar involucrados en actos de corrupción. Así que ¿qué pasaría con su familia? Recordemos que Pedro Castillo tiene hijos pequeños. Vimos imágenes que, la verdad, generan algo de tristeza porque son niños agarrando sus cosas rápidamente, prácticamente escapando de Palacio de Gobierno. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos sí podrían pedir un asilo? ¿Deberían salir del país? ¿Cómo se procede en el caso de familia y más cuando hay una situación tan delicada en torno al padre expresidente? Mire, primero acá el gran misterio es saber dónde está la familia del presidente, porque todos hemos visto por televisión que él salía con su esposa, con sus hijos, en varias camionetas, pero de él sabemos, pero de ellos no sabemos dónde está. De tal manera que yo sí creo que deben dar una explicación al país, la Policía Nacional, para tranquilidad de su propia familia, ¿no? Hay que actuar con ponderación, con serenidad y naturalmente con transparencia. Nadie sabe en este momento dónde está la familia del presidente y sí tiene que estar adecuadamente protegida por el Estado, por cualquier evento que le pueda ocurrir. Por supuesto, pero ellos sí podrían acogerse a la figura de un asilo político. Bueno, ellos sí podrían acogerse, ¿no? Y calificar ese pedido la Embajada de México. Mire, todas las normas internacionales son muy claras, ¿no? Quien califica si concede o no asilo no es el país, es el sitio, el lugar, el territorio receptor donde está asilado, ha pedido asilo una persona. Y naturalmente ese territorio es México, porque una embajada es la prolongación del territorio nacional de un Estado. Entonces no nos ponemos todavía en ese caso porque primero no sabemos dónde está esa familia, no sabemos si sobre la esposa, sobre alguna de las hijas hay acusaciones de parte de la Fiscalía. Yo no conozco por lo menos, pero sí digo cuáles son las normas que rigen en estos temas. Y los protocolos que se deberían seguir. Ahora, en cuanto a la figura del ex canciller César Landa, porque él ha indicado que no tenía conocimiento del contenido del mensaje que brindó Pedro Castillo, pero ¿qué responsabilidad podría tener un diplomático, una figura como el señor Landa, que de hecho tenía una carrera bastante correcta? Bueno, decirle, mire, que lo que hizo Castillo al comenzar su gobierno fue construir una plataforma diplomática con embajadores en situación de retiro, con gran experiencia y oficio, como el caso de Forsyth, que fue enviado a la OEA, Rodríguez Cuadro a Naciones Unidas, el mismo Maurto a la Cancillería de hoy día en España. Y a ese grupo se acopló el ex canciller Landa. El objetivo del grupo no era defender los intereses permanentes del Estado peruano, que es lo que hace todo diplomático, sino proteger y blindar al Castillo. Para eso utilizaron una gruesa mentira en la OEA, diciendo que había un grave riesgo de golpe de Estado en Perú, y mandaron una comisión especial que terminó pues en un informe aborrecible, ¿no? Porque no dijo una palabra del supuesto golpe, ya después supimos de quién venía, ni dijo una palabra sobre el tema de la corrupción, que fue lo central. Entonces es gente que ha servido a ese gobierno. Ahora se ufanan que han renunciado. Claro que tienen que renunciar, porque eso lo señala la ley del servicio diplomático. Cuando cambia un gobierno,
todos los embajadores políticos se van, no sé, eso no es ningún mérito. Finalmente, más bien, yo quería decir, sí, con esto concluyo esa parte, esta es gente que durante 17 meses cayó, enmudeció frente a la corrupción, no dijo una palabra, más bien defendían y protegían al presidente en el exterior. Y esa es una labor realmente penosa por un salario que envuelve a un señor Landa, que se metió a las postrimerías en este tema y que juntamente con ese grupo manipuló a la OEA pensando que le iba a salir bien, pero como todos sabemos, le salió, como se dice, el tiro por la culata. Para finalizar, ¿se debería realizar la Cumbre del Pacífico en el Perú? Recordemos que AMLO, el presidente de México, había cambiado la sede, que era precisamente su país, por Perú para que pudiese participar Pedro Castillo, pero él no reconoce a Dina Boluarte, lo ha dicho, lo hemos, mostrado recientemente. ¿Qué debería pasar? Muy brevemente antes de finalizar. Bueno, esa fue una maniobra política, evidentemente, de López Obrador. Claro, el Perú siempre da la bienvenida a la Alianza del Pacífico que se realiza en nuestro país. Lo pueden hacer personalmente o virtualmente. Ese es un tema que ya se discute a nivel de Cancillería. Pero el Perú, no sé, recuerde usted que es el forjador del sistema de integración más eficiente de la región, y se lo digo porque yo tengo mucho orgullo que fue Alan García el que tuvo la idea de constituir la Alianza del Pacífico. Entonces, si de soluciones de trata hay varias. Creo que la propia presidenta Boluarte ha dicho que bienvenida la Alianza del Pacífico al Perú y su realización correspondiente, ¿no? Bueno, veremos qué pasa entonces en los próximos días. Muchas gracias, ex canciller Luis González Posada, por su tiempo y su análisis.